Queridos amigos, bienvenidos a Espacio Persa. Nuevamente estamos para hablar de temas persas o que influyeron mucho a esta esfera del Oriente Medio. Os hablaré del chiismo en el podcast que se titula El Enigma Chií, transcurrido hace más de un año. Volvemos hoy a abordar el tema debido al interés que hay, sobre todo en Sudamérica, y que cada vez son más conversos en el chiismo. Vamos a hablar del chiismo hoy, a quitar algunos velos para descubrir lo que se encuentra detrás de todo esto y además con la participación de un invitado especial. Estamos con Leandro Hassan Bracamonte, profesor de lengua y literatura persa. Es responsable de la divulgación iraní en Argentina y presidente de la asociación Salman Farsi, donde enseñan persa, además de compartir información de Irán y de la cultura persa. Muchas gracias al Leandro Hassan Bracamonte, bienvenido por colaborar con nosotros desde la madre patria, España, Argentina, conectados para todos los hispanohablantes ansiosos de conocer un poco más sabiduría chií. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias querido Muñoz. Realmente para mí es muy importante lo que dijiste respecto a la madre patria, porque soy un argentino orgulloso de mi patria y de mis raíces. Realmente soy un hispanófilo, le tengo un respeto enorme y un gran cariño a España. Y para mí es un orgullo poder brindar el ínfimo conocimiento que tengo a un querido amigo español como tú. Así que muchísimas gracias y espero que mis servicios sean de vuestro agrado. Bien, vamos con la primera pregunta, que es en relación al nombre de la asociación que tienes, Salman Farsi. Es un personaje trascendental, yo diría, en el tema del Islam y del chiismo. Háblanos sobre Salman Farsi, que es conocido como el primer persa que se convirtió al Islam y que fue el compañero del profeta. ¿Qué podrías decirnos de este personaje? Así es, querido Muñoz. Cabe destacar que, bueno, nuestro instituto, Salman Farsi, teníamos como objetivo abrir sus puertas al público como instituto en este año 2020, pero lamentablemente por la cuarentena obligatoria, el aislamiento social y preventivo, como fue titulado en Argentina a partir del 20 de marzo, esto no ha sido posible. De igual forma, todos los años nuestra organización festeja el Año Nuevo Persa, el Noruz, en la Plaza República Islámica de Irán, aquí en Buenos Aires, y lamentablemente no ha sido posible este año, desde el año 2017 que venimos realizando esta actividad y no ha sido posible. Pero bueno, decidimos iniciar nuestras actividades virtualmente. Hemos fundado un canal que ya tiene prácticamente 1000 suscriptores, nuestras redes sociales y todas nuestras clases que venimos dando desde el año 2015 a distancia, ¿sí? A través de las nuevas tecnologías que nos permiten seguir trabajando. Hemos decidido bautizar a nuestro instituto como Salman Farsi debido a que, bueno, en primer lugar, la bella sonoridad de este nombre, debido a que está incluido Farsi, el nombre de la lengua persa en persa, justamente. Y en segundo lugar, porque todos los directivos, entre los que se encuentra mi amada esposa Zohre y yo, somos musulmanes. Y Salman Farsi es el punto de encuentro, es la personalidad que brindó una mano entre el primer encuentro, el primer puente de conexión entre el Islam y el mundo iranio. Esta persona, Salman Farsi, fue el primer iraní que se convirtió al Islam y además es una persona de muy destacada espiritualidad, venerado por todas las cofradías sufíes, como así también por los chiitas. Incluso los sunitas le consideran como uno de los compañeros del profeta más excelsos y más respetados de todos.
al punto que el profeta de Dios, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, dijo: Ya Salman, anta min ahl beiti. Oh Salman, tú eres de mi casa, tú eres de mi familia. Ese es el nivel de confianza, el nivel de valoración que tenía el profeta del Islam hacia este persa llamado Salman. Incluso ha sido destacado en varias ocasiones por su nivel espiritual, por su vocación a encontrar la verdad. Recordemos que en primer lugar Salmán era un zoroastriano que escapa del gobierno sasánida porque se convirtió al judaísmo, y en ese momento el judaísmo era perseguido por la corte sasánida, y tuvo, según las narraciones que nosotros tenemos, ¿sí? Esto es parte de la historia sagrada, es decir, no existen documentos de que esto haya sido así, pero es parte del corpus de tradiciones del chiismo, donde a él lo están por capturar, y en un rosedal en lo que sería Arjang, que es una localidad que existe hasta el día de hoy, está al sur de Shiraz. Él hace una proclama donde dice: Elías, 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 que me ayudes, ¿sí? Le pide ayuda a Elías, que era lo que él conocía de la Biblia, que apareció mientras él estaba acurrucado, esperando que lo matasen. Apareció un héroe que le dio auxilio, y mirando hacia abajo hizo un ramo de flores con las rosas que estaban ahí y se lo dio. Y cuando Salmán conoció al Imam Ali, le contó esta historia, y Imam Ali le dio ese mismo ramo y le dijo: ese Elías era yo y ese es mi nombre en la Biblia. Entonces hay un encuentro muy importante, simbólico, entre el Imam Ali y Salmán al-Farsi. Luego de que se escapase Salmán Farsi, se convirtió al cristianismo, y aún así quedó inconforme hasta que se enteró de la llegada de un profeta en Arabia, y se encaminó hacia allí, y en el camino fue hecho esclavo. Lo llevaron hasta Arabia, pero como esclavo, y el Imam Ali lo liberó, y ahí se sumó a la misión profética. Luego del martirio del profeta del Islam, él se dedicó a difundir el Islam y muere ya de viejo en un lugar que se llama Madayen, que queda en el actual Irak, ¿sí? Pero en ese momento era territorio de los persas. Sí. Y él fue también el primer traductor de los versículos Sura, Corán al persa. Es decir, la traducción, es decir, el idioma al cual más veces fue traducido el Corán es el persa, cuya última traducción y más perfecta es la de Haddad de Odel, que es el director de la Fundación Sadi, pero también hay otras contemporáneas como la del Ayatollah Makarem Shirazi, que son realmente muy, muy buenas traducciones, pero a su vez también, no solamente en número, sino que el primer idioma al cual se tradujo el Corán es al persa por parte de Salmán al-Farsi, el noble compañero del profeta. Es decir, desde Salmán al-Farsi y su traducción hasta el día de hoy, el Corán numerosas veces ha sido traducido al persa, y hay realmente versiones que distan mucho. Incluso pueden meterse en la página tanzil.net y verán todas las traducciones que hay disponibles al persa, y muchas más que no están en la página, pero es realmente numeroso. Y entonces esto es la importancia de Salmán al-Farsi, y esta es la razón por la cual hemos decidido bautizar a nuestra institución con ese nombre,
dado que fue un hombre noble, fue un hombre espiritual, fue un hombre culto, y además que fue un hombre que se dedicó a tender puentes, y eso es nuestra misión. Fantástico, fantástico. Ha sido sublime. Salman Farsi, sin duda, es un personaje que se merece una biografía, porque debería de ser más conocida estas clases de personas que quieren manifestar esta unidad a través de la diversidad, y que realmente en las religiones todos son hermanos y no tienen que haber distinciones entre nacionalidades. Eso era una cosa que Muhammad tenía muy claro, y eso lo leí justamente esta tarde. Indignó a los Quraishíes, que son las tribus que dominaban Arabia en aquel tiempo. Eran sumamente racistas, xenófobos. Se practicaba mucho en aquella época en Arabia la rapiña. Vamos, todas estas películas del salvaje oeste, yo diría que son un chiste en comparación con la situación de Arabia en la época del profeta, y los retos que tuvo que pasar fueron realmente, solo un profeta podía pasar por ahí. Y el haber conocido a Salman Farsi, una persona, como bien has indicado, con unas inquietudes espirituales muy marcadas, muy profundas, de gran sabiduría, que estuvo acompañando al profeta también, y bueno, juntos fundaron una religión maravillosa. Perfecto. Vamos con el corazón del asunto, del chiismo, donde está la figura de Ali. Leandro, ¿podríamos decir que Ali, el imam, es como un profeta en el sentido hermético? ¿Hay cabida para ello? Bueno, cabe destacar que esta es una pregunta muy importante y muy profunda, y que realmente el hecho de no entender y de no tener una respuesta concreta de esta pregunta lleva a muchos malos entendidos y a muchas peleas sonzas, porque realmente esto precisa de una explicación profundamente. En primer lugar, cabe destacar que el credo de todos los musulmanes del mundo, independientemente de la escuela de pensamiento a la cual adscriban, es de que el primer profeta de Dios fue Adán y el último fue Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con todos los profetas. Es decir, después de Muhammad no hay otro profeta, es el último. Y su última revelación fue el Sagrado Corán, ¿sí? Es decir, después del Sagrado Corán no hay otro libro, no hay otra revelación por parte de Dios. Esto es el credo de todos los musulmanes, incluso de los chiitas. Pero los chiitas afirman, y esto es totalmente lógico, de que el mensajero trajo el Corán, y a su vez el mensajero mismo es un ejemplo del mensaje, y esto es muy importante. Por eso todos los musulmanes creen en la tradición profética, es decir, la ética del profeta es totalmente coránica desde ya. Pero existe quien conoce y quien comprende al nivel del profeta el Corán, que esa solamente fue una persona, que es el Imam Ali. Y esto se ve reflejado porque en numerosas ocasiones, y esto consta incluso en las fuentes suníes, cuando los califas Abu Bakr y Omar tenían problemas para la interpretación de la religión o de las leyes, estos acudían a el Imam Ali. Es decir, Imam Ali era la única persona facultada para comprender la revelación coránica tal cual como la entendía el profeta. Y por esa razón es que el Imam Ali fue la primera persona en aceptar el Islam,
y fue la persona a la cual el profeta de Dios, por orden de Dios, fue presentada ante la comunidad en el Gadir Hom como el sucesor, como el walí, ¿sí? En el sentido de vicerregencia del profeta del Islam. Y esta es la razón por la cual el día de Gadir Hom se reveló la última aleya, conocida en español como versículo del Corán, donde Dios le dice a la humanidad que hoy Él ha perfeccionado la religión y le complace el Islam como la religión. Es decir, que cuando el Imam Ali es anunciado, es cuando el Islam llega a la cúspide, ¿sí? Llega al sumo, al clímax de su luz, cuando el Imam Ali fue presentado en comunidad. Por eso, en otra ocasión, el profeta del Islam dijo: Al-Haq ma-Ali wa Ali ma-al-Haq. La verdad está con Ali y Ali está con la verdad. Es decir, hubo varias oportunidades donde el profeta del Islam indicó con exactitud que la referencia islámica es Ali. Por eso, después del martirio del profeta, quien tiene la luz, quien tiene el conocimiento de la revelación tal cual es, tal como es, solamente le pertenece a Ali. Es decir, la conclusión del Corán es el Imam Ali. Y cabe destacar que no por nada el Imam Ali es martirizado en Ramadán. En Ramadán desciende el Corán como sustantivo, que es este libro que tenemos en árabe hasta el día de hoy, intacto, y asciende a los cielos el Corán como verbo, que es el Imam Ali. Es decir, toda la vida del Imam Ali fue absolutamente coránica, y esto consta en una obra que tenemos hasta el día de hoy, que se consigue incluso en español, que es el Nahjul Balagha. Nahjul Balagha significa cimas de la elocuencia, que es toda la compilación de narraciones y máximas y epístolas del Imam Ali, donde dan cuenta de la excelsa conducta y excelsa ética de este hombre. Es decir, en el sentido esotérico podemos decir que el Imam Ali es dueño de la ciencia profética, pero no es un profeta como tal porque no trajo una nueva revelación. Muy interesante, la verdad. En el chiismo, ¿cuál es el papel que tiene el imam? Porque es distinto al del sunismo. Bien, en primer lugar cabe destacar lo siguiente: la palabra imam como tal es una palabra con varias praxis, es decir, se utiliza para varias cosas. En primer lugar, viene de la preposición amama, que significa enfrente de, ¿sí? Entonces, imam significa el que está enfrente, el que está por delante o por encima, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, uno asiste a una mezquita, la persona que reza enfrente y dirige el rezo, eso se le dice imam, ¿sí? El imam de la mezquita tal, ¿sí? Que es la persona que reza enfrente de, ¿sí? Que dirige a cierta comunidad, ¿entiendes? Le dicen, por ejemplo, en persa, Emome Yamoat, ¿sí? El imam de la comunidad, ¿sí? Después está imam en el sentido de líder, ¿sí? Por ejemplo, un líder político, un líder religioso o el líder de un grupo, de un equipo de fútbol, también se le llama imam en árabe, ¿sí? Y que esto se puede utilizar para otras cosas, por ejemplo, el imam Khomeini, ¿no? El líder Khomeini, ¿no? Sí. Bien.
Y después está imam en el sentido específicamente que se le da en la teología chiita y en la imamología chiita duodecimana. Porque recordemos que dentro del chiismo existen varias corrientes, como por ejemplo los zaidíes, los septimanos, y de ahí, que ese es el ismailismo, y de ahí está los drusos, y después está la corriente hegemónica y la corriente más desarrollada, que es la del chiismo duodecimano. En el chiismo duodecimano existe una imamología particular dentro de un marco teológico donde imam tiene ahí una, una correspondencia, un significado, una semántica particular. Imam, como tal, es el líder de la humanidad, es quien tiene la sabiduría, las ciencias proféticas en sí mismo. Un profeta puede ser imam y un imam no puede ser profeta, ¿sí? Es decir, una persona puede reunir en sí misma el rasgo del imamato y de la profecía o no. En el caso de Muhammad, reunía en sí mismo la profecía y el imamato. En el caso de Jesús también tenía la profecía y el imamato. En el caso del Imam Ali tiene el imamato, pero no la profecía. Y hubo otros, ¿sí? Como Aarón, que tenía la profecía, pero no tenía el imamato. ¿Se entiende? El Sí, imamato como tal es el líder de la humanidad, es la persona que tiene el conocimiento de la revelación en su corazón y tiene como función el liderazgo de la humanidad. ¿y el califato dónde quedaría? ¿El califa? ¿Sería un gobernante o un líder Bien, también? bien, perfecto. Es una muy buena pregunta, porque como tal, Jalifa, ¿sí? En árabe significa el sucesor, ¿sí? Es Ujú. decir, en los suníes le consideran a los jalifa, a los julafá en plural, como los sucesores del profeta, ¿sí? Pero desde la óptica chiita, el jilafa, ¿sí? O en persa gelofat, ¿sí? Es un asunto de orden político, donde un imam le puede tocar ser califa, el líder de la umma, de la comunidad de creyentes, como fue el caso de Imam Ali. Al Imam Ali le tocó en cuarto lugar, después de los califas Abu Bakr, Omar y Osman, le tocó ser califa. El pueblo lo eligió, pero ella antes era imam, ¿sí? Sí. Por esta designación que habíamos hablado de el profeta. Entonces, desde la óptica chiita, el califato es un puesto de administración política. ¿Qué le corresponde al imam? Es decir, todo califato donde no esté uno de los 12 santos imames es un califato ilegítimo a los ojos del chiismo. Y además, cabe destacar que para que un califato sea como tal verídico, legítimo, tiene que tener la aprobación de todos los musulmanes del mundo. Y en ese momento, cuando dispusieron a Abu Bakr de califa, hubo 12 compañeros del profeta que no le dieron a Abu Bakr la baya, ¿sí? Que es el pacto de conformidad, que entre ellos estaba Salman Farsi, muy importante, Abu Dhar al-Ghafari, Bilal, que se negaron a darle el pacto de conformidad a Abu Bakr. Por lo tanto, el califato de Abu Bakr no contaba con la legitimidad de la totalidad de la comunidad, pero
El del Imam Ali, que llegó en cuarto lugar, sí tenía de toda la gente que se acercó a pedirle que él fuese el califa, porque ya la cosa no iba bien, sino que además tenía el buen visto de los chiitas, es decir, las personas que lo siguieron desde el primer momento. ¿Cuál es el primer momento en que el profeta de Dios lo indicó a él como sucesor? ¿Sí? Entonces, tiene que quedar claro en dada esta exposición cuál es la diferencia entre califa y entre imam. Sí, esto es interesantísimo de verdad y son muchas cosas nuevas que pueden chocar a la conciencia de los oyentes, incluso de los que están también aprendiendo nuevas cosas. Sin duda, yo creo que habría que preguntar aquí también qué diferencia hay entre un profeta y un santo en el Islam, Leandro. Bien, como habíamos indicado en su momento, profeta es aquel que tiene la profecía, es decir, el mensaje que viene a través de Dios para la humanidad. Eso es un profeta. El wahi, ¿sí? La revelación, se manifiesta de distintas formas. Es decir, hubo veces que fue a través de un sueño, que Dios reveló a través de un sueño, o a través de un ángel, como le pasó al profeta del Islam, como le pasó a María, que a través del ángel Gabriel se le anunció la venida del Mesías, de Jesucristo. Y cabe destacar que en el credo chiita, todos los profetas y enviados de Dios poseen una cualidad que es el ma'sumiat. El ma'sumiat se podría traducir como la infalibilidad. Es decir, ma'sum significa aquel que está protegido, ¿sí? Aquel que está protegido de fallas o errores. Es decir, para nosotros, los enviados de Dios no tienen ningún tipo de pecado, o sea, ninguno cometió ningún pecado. Que esto diferencia a los chiitas, tanto de los sunitas como también de las otras religiones abrahámicas, porque para cristianos y judíos, los profetas de Dios y los enviados han cometido pecados, pero para los chiitas ninguno. ¿Sí? Esto es un punto muy importante, ¿sí? Y de Sí. entre todos estos santos, porque son santos al no haber cometido ningún pecado, existen 14, ¿sí? Que en persa dicen Chohordama Sumin, ¿sí? Esos son los 14 infalibles, que tienen el nivel más alto de santidad, que son el profeta del Islam, su noble hija Fátima Zahra, y los 12 imames, empezando por el imam Ali, hasta llegar al imam Mahdi, que es el imam que en este momento está oculto, hasta que Dios ordene su manifestación. Ahora bien, estos son niveles inalcanzables para el común de los seres humanos, pero son perfectos, son masum, porque si un mensaje viene de Dios y Dios es perfecto, nos tiene que guiar a esa perfección. Y Claro. la gente puede purificar su alma y su conducta al punto de llegar a estar muy cerca de eso. Y a eso se le llaman los auliá, ¿sí? Los santos, ¿sí? Que son las personas que llegan a un grado de perfección espiritual muy grande, entre ellas algunos ayatolá, como el ayatolá Bahjat, y otros que, bueno, realmente tuvieron una ética intachable en esta vida, que son amigos íntimos de estos masumín, como asimismo también directamente pueden tener por parte de Dios ciertas atenciones espirituales, a los cuales se llaman kashf o desvelos, ¿sí? Es decir, el alma de uno, por los pecados, está velada de ver ciertas cosas de la realidad superior,
que al purificarse el alma de uno de toda esa oscuridad que son los pecados, se abre un ojo en el alma, ¿sí? Que ese ojo se empieza a abrir poco a poco y Dios le muestra con su poder ciertas cosas que el común de la gente no ve, que puede ser una percepción incluso del orden intelectual, ¿sí? Como una perspicacia, que le llaman basira o basirat en persa, que bueno, esto nos muestra cómo algunos de los grandes practicantes, de los grandes devotos del Islam, de los grandes santos, han tenido, incluso han preveído ciertas cosas que vivimos hoy, o han podido transmitir cosas muy elevadas, como los grandes filósofos, tales como Avicena, mismo Sadi, mismo Hafez, mismo Ibn Arabi, que bueno, eso, el hecho de que estas personas permanezcan sus nombres hasta el día de hoy viene de su nivel espiritual. No por nada piensa que Sadi en sus libros, él ya era consciente, tenía autoconciencia de que su obra iba a trascender los días. Imagínate cuántas cosas escribieron todos estos siglos, de las cuales no queda ni recuerdo, pero de Sadi, bueno, muchos en todo el orbe, incluso en Argentina, que es el país más sureño del mundo, lo conocemos. Podemos conocer la obra de un hombre de Persia de la Edad Media, incluso en Argentina, y transmitirlo a todo el mundo, a toda la hispanósfera, y el tipo en la Edad Media ya estaba al tanto de esto, y tiene que ver justamente con esta práctica de purificación. Bien. La siguiente pregunta, Leandro, es sobre los nombres divinos, que son los 99 nombres de Alá. ¿Son utilizados en el chiismo? ¿O tienen alguna manera distinta de utilizarlo? Dime. Bien, realmente esto es una pregunta muy importante, es decir, la remembranza, dhikr o zikr en persa, es de los nombres divinos y sus cualidades, Sefatul Ilahiyya, ¿sí? Es una práctica muy importante en el chiismo, en los dhikr de los chiitas, que está condensada en una súplica, en un dua, como se dice en árabe, que se llama el dua Yaushan Kabir, de la gran armadura, el dua de la gran armadura, que también todo lo que son las cofradías sufíes relacionadas a, digamos, a todo lo que es el sufismo turco, utilizan esta súplica, que por lo general los chiitas la hacen en Ramadán, en el mes de Ramadán, y que esta súplica están contenidos más de 1000 nombres de Dios, y entre ellos está el Ismul Adam, el nombre grandioso, el nombre secreto, el nombre número 100, del cual hablan los sufíes, está contenido ahí, y es una de las súplicas que viene a través de los 12 imames, ¿sí? Incluso es interesante porque en esto no hay discusión, incluso los chiitas, los sufíes relacionados a Turquía, que imprimen esta súplica y la reparten, dicen que esto viene a través de los 12 imames. Unos dicen que viene a través del cuarto, otros a través del séptimo, pero todos hacen referencia a esta súplica, la enlazan a los 12 imames del chiismo, cuyo rango espiritual es indiscutible para cualquier musulmán sincero que se digne de estudiar la vida de estos hombres de luz, sin lugar a dudas. Y bueno, te recomiendo a ti y a todas las personas que están escuchando que se den con esta súplica, Yaushan Kabir, de la gran armadura, que incluso tiene traducción en español, que realmente es de una elevación espiritual muy, muy, muy grande. Perfecto. Pues
Ya me pasarás el enlace y lo dejaré en la descripción del vídeo porque a mí también me interesa y no la conocía personalmente, esta de la armadura, pero tiene que ser bastante elevado de espíritu, como bien nos has dicho. Eh, Bien, la siguiente cuestión es sobre una palabra persa que a mí siempre me ha inquietado, que es irfán o erfán. Leandro, tú que también has estudiado el persa y sabes de qué va la cosa, ¿cómo nos podrías explicar o definir esta palabra al español? ¿Sería el equivalente a gnosis, la búsqueda del conocimiento a través de la salvación, o hacer referencia a otros portales, a otros niveles que no están disponibles en otras religiones más próximas a nosotros? Bien, cabe destacar lo siguiente. La palabra irfan, ¿sí? Es una palabra de origen árabe, ¿sí? Irfan, Mm, ¿sí? Que viene de la raíz verbal arafa, que significa conocer, ¿sí? Ana arifu significa en árabe yo conozco, ¿sí? bien, En persa se pronuncia erfon y hace referencia, se puede traducir valiéndose del griego, ¿sí? Que hay equivalencias muy interesantes de prestar atención entre el griego, el árabe y el persa, como gnosis. Se podría mm, traducir como gnosis, ¿sí? En el sentido del conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de nociología, ¿sí? Que es la ciencia que se ocupa de entender el conocimiento, de qué se entiende por conocimiento, tenemos aquí una praxis parecida, pero cabe destacar que mucho de lo que nosotros entendemos como gnosis en el contexto y la tradición de Occidente, no es lo que se entiende en el shiismo como erfón. ¿Por qué? Porque si uno le habla de gnosis a una persona versada en la tradición católica, uno sí, a un católico se le va a remontar a la herejía gnóstica de los primeros siglos del cristianismo, ¿sí? sí, Donde seguramente ahí Manes o Mani, un persa, tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, esto hay que distinguirlo, ¿eh? Es decir, cuando nosotros hablamos de Erfan, no tiene que ver con la gnosis, con esa, lo que herejía, considerada por los católicos sí, de la antigüedad. Esto es una salvedad que hay que hacer y que esta es una de las razones por las cuales yo me niego a traducir este término, ¿sí? Es decir, los nombres propios no se deben traducir, ¿sí? Es claro. decir, una persona que se llama Jaime en Argentina, si se va a vivir a Inglaterra, no pasará a llamarse James, ¿sí? Entonces, Irfan o Erfan es Erfan y punto, ¿sí? Erfan y Tasawwuf, ¿sí? Son dos disciplinas que se estudian académicamente, donde se habla donde se versa al estudiante de las ciencias espirituales, ¿sí? Es decir, cuando se habla de Erfan, se habla de un conocimiento en el sentido de la profundidad y de las cuestiones espirituales. Cabe destacar que tanto en árabe como en persa se diferencia Erfan de Elm, ¿sí? Elm es conocimiento en el sentido científico, Erfan es conocimiento en el sentido de gnosis, del conocimiento profundo y espiritual, ¿sí? Hay profesores de gnosis, ¿sí? Que le enseñan a los alumnos, ¿sí? El nivel espiritual de todo lo que conocemos como la religión formal y exotérica. Es decir, el Corán es un mensaje que implica todas las esferas del ser humano, la social, la personal, la política, la económica y la espiritual. El profesor de Erfan le va a enseñar esa última parte a el alumno, ¿sí?
Recomiendo una obra que es La filosofía islámica de Henry Corbin, donde este tema el francés Henry Corbin, iranólogo y estudiante del shiismo muy importante del siglo XX, donde estos temas se explican más detalladamente, y bueno, es una obra que para quien gusta de estos temas es must read, como dirían en inglés, se tiene que leer. Perfecto, perfecto, sin duda. Henry Corbin, yo diría que es imposible entender un libro suyo al 100%, al menos la primera vez que se lee. Luego ya lo siguiente depende del nivel de búsqueda que tenga cada uno. Bien, y ahora que estamos de pleno hablando del gnosticismo y estos temas espirituales de profundidad, quisiera preguntarte acerca de las vertientes que se independizaron en el chiismo, como por ejemplo tenemos el chiismo septimano, que es, si no me equivoco, el ismaelí, y bueno, si nos puedes hablar acerca de esta ruptura que, que hubo entre los duodecimanos y los septimanos, ¿no? Que porque ya no reconocieron al octavo imán y los que le siguieron hasta al número 12. ¿Qué sucedió aquí con esta ruptura que hubo entre chiitas, Leandro? Bien, en primer lugar les comento que amén de la respuesta que yo les puedo dar respecto a esta pregunta, que yo la voy a contestar con gusto, pero para quienes estén interesados les recomiendo un curso en línea y masivo, como le dicen en inglés MOOC, sobre las corrientes teológicas del Islam dadas por el Sheikh Faisal Morgel, uno de los grandes religiosos y académicos de Argentina, una de las personalidades más destacadas de nuestro país respecto al chiismo, donde hizo un curso extensivo y detallado de todas las corrientes teológicas del Islam, donde incluso se habla de estos temas, que lo recomiendo en el canal de YouTube Fátima TV, que obviamente quien lo quiera se la podemos pasar, donde Sí. trata con detalle todo esto, ¿sí? En primer lugar, cabe destacar lo siguiente. Tenemos por un lado, ¿sí?, shiismo, ¿sí?, aquellos que aceptan a Ali como imam, ¿sí?, y no se pasaron del bando de los califas, ¿sí?, es decir, se quedan con la orden profética de Gadir Hom. Eso en primer lugar. Después, cuando asumen los omeyas, la dinastía de los omeyas, que esa es la que llegaría a la península ibérica, ¿sí? Esto es muy importante destacarlo, surgen unas cuantas revueltas debido a que esta dinastía llegó al poder mediante una violencia extrema, e incluso una violencia extrema contra la familia del profeta, y esto quiero decírselo a todos los amigos hispanistas y a todos los españoles en particular, que toda esta historieta de árabes y moros violentos, que no tienen nada que ver con el Islam, que los musulmanes chiitas sobre todo, rechazamos de pleno toda esa violencia, no consideramos que eso sea islámico. En ese contexto hubo una serie de revueltas, y una de esas revueltas fue la de Zaid, ¿sí? Zaid fue un líder que encaró en la época del cuarto imam Zayad, una revuelta contra los omeyas, y dio un discurso donde presentó una ambigüedad, ¿sí?, y que esta ambigüedad puede estar dada porque sus interlocutores, muchos de ellos eran sunitas, es decir, aceptaban a los primeros tres califas, pero ya no a los omeyas, ¿sí?, y los incitó a levantarse en particular contra los omeyas. Hubo una revuelta muy sangrienta y los omeyas terminan ganándole a este Said después de una cruenta batalla, al punto de que exhibieron su cuerpo como trofeo, pero como la gente seguía luchando, lo terminaron tirando a un río. Es decir,
el miedo que le tenían a este noble guerrero era tan grande que lo hicieron desaparecer, y aquí surgió de entre sus seguidores otros imames, otra línea de imames. Entonces, esta gente sigue hasta el quinto imam, ¿sí? Que para ellos es Said, y continúa hasta el día de hoy en Yemen este chiismo particular. Ellos consideran que un imam es aquel que se levanta en armas contra la opresión. Y esta es la razón por la cual este es el caldo de cultivo ideológico que hoy tienen los housíes en Yemen, ¿sí? Contra Arabia Saudita. Ellos ven acá en este escenario la recreación de la lucha de Zaid contra los omeyas, que serían hoy Arabia Saudita. Bien, esta es una bifurcación. Después está la otra bifurcación en la época del sexto imam, Imam Jafar as-Sadiq, que es muy importante porque Imam Jafar as-Sadiq es el padre de la jurisprudencia de todo el Islam, porque dos de los imames de los sunitas, ¿sí? Digamos, las escuelas de jurisprudencia del sunismo son cuatro: los Hanafi, los Maliki, los Hanbali y los Shafi, ¿sí? Estudiaron directamente con Jafar as-Sadiq. Entonces, Jafar as-Sadiq es el núcleo del Islam todo, ¿sí? Y también de la ciencia occidental, porque Al-Jaber fue el que estudió con él, y Al-Jaber sacó el álgebra que nos permite a nosotros en este momento estar comunicados como si estuviésemos enfrente, ¿sí? Pero tú en España y yo aquí en Argentina a 10.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, el grado de importancia de Imam Jafar as-Sadiq para el mundo es vital, ¿sí? Y en esta época hubo gente que lo siguió, y uno de sus hijos fue muy destacado, que fue Ismael, donde muchos presumían de que este iba a ser el imam que le iba a continuar a Jafar as-Sadiq por todo su conocimiento, en especial el conocimiento espiritual, pero resulta que Ismail muere antes que Jafar as-Sadiq, ¿sí? Y entonces, cuando fue el funeral de este noble hombre, él descubrió el cuerpo de él para que la gente testificara de que estuviese muerto, y dando a entender de que, bueno, el imam seguía siendo él. Pero hubo gente que le siguió específicamente a Ismael, ya dejando de lado a Jafar as-Sadiq, y Jafar as-Sadiq muere y deja a su hijo, que sería el séptimo imam, conocido como Al-Kadhem, ¿sí? Imam Kazem, como le dicen los persas, ¿sí? Pero bueno, hubo gente que ya se desvió, ¿sí? Digamos, de esta línea, y lo siguió a Ismael y a otras personas que vinieron después de él. De ahí nace los ismailíes, ¿sí? Que consideran que el séptimo imam es Ismail, el hijo de Jafar as-Sadiq, ¿sí? Y de ahí nacen los drusos, ¿sí? Ismailíes y drusos, que continúa hasta el día de hoy. Después está lo que se llama los waqifi o waqifía, ¿sí? Que son quienes consideran que el imam Kadhem, el séptimo, es el último de los imames, y es el imam al-Mahdi mismo, es el imam que va a aparecer y va a restaurar la justicia divina en el mundo, ¿sí? Waqf significa detención, o sea, son los que se detienen en el imam número 7, y esta es otra línea. Después, cuando el imam Kadhem es martirizado, ¿sí? Continúa su hijo, conocido como Imam Ali Ar-Ridha, o los persas le dicen simplemente Imam Reza, que justamente es el
imam cuyo santuario está en la República Islámica de Irán, en la ciudad de Mashhad, que tienen que ir sí o sí. Y uno de los testamentos de los legados más importantes que este octavo imam hizo es que es un hadith, una tradición oral que la han escrito incluso con cálamos de oro, donde él dijo que la ilaha illallah, no hay Dios sino Dios, el Altísimo, es una fortaleza, y que para entrar en esa fortaleza hay condiciones y él es una de ellas. Porque aquel que cree en el octavo, que cree en él, terminará creyendo sí o sí en los 12 imames. Es decir, después de Imam Ridá no hay otras divisiones. Entonces, quien cree en Imam Ridá cree en los 12 santos imames, ¿sí? Es decir, después viene su hijo Al-Jawad, después el nieto An-Naqi, y después el bisnieto Al-Askari, y por último el imam Mahdi, que nos acompaña hasta nuestros días, pero oculto ante las miradas de las personas hasta que Dios disponga su manifestación, ¿sí? Entonces, básicamente las divisiones en el chiismo serían estas, ¿sí? Y no por nada, no es casualidad que dentro del chiismo los duodecimanos tengan un rol hegemónico, ¿sí? Es decir, ninguna otra escuela dentro del chiismo tiene el desarrollo teológico, político y filosófico que el chiismo duodecimano. Y esto es muy importante de reflexionar. Sin duda. Esto, el tema del Mahdi lo tocaremos en breve, pero veo que estás hablando, Leandro, con mucha comprensión, mucha vivacidad. Es un tema que las vertientes del chiismo parece que nunca se acaban, y me gustaría preguntarte, bueno, una pregunta un poco personal, que cómo descubriste Irán y qué motivos te empujaron a arrollarte en las aguas del chiismo. Bueno, lo cierto es que yo tengo una historia muy particular y muy personal con respecto a todo esto, porque yo, bueno, soy argentino, soy porteño, es decir, soy de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, ¿sí? Que es la capital. Sí. Y tengo la particularidad de haber nacido, criado y vivo hasta el día de hoy en un barrio que está marcado por la colectividad sirio-libanesa. Viven muchos libaneses aquí que son chiitas y nosotros nos hemos criado junto con ellos, ¿sí? Y ahí desde muy niño, a mis 8 años, creció mi interés por el Islam. En ese momento los gimnasios eran separados, hombre y mujer, aquí en Argentina, ¿sí? Y me acuerdo que, bueno, un día mi madre me presentó a una de las chicas libanesas, mucho mayor que yo, ¿no? Que hasta el día de hoy la sigo viendo y la conozco. Y dijo, bueno, cuando quieras puedes venir a nuestra mezquita, ahí aprenderás el farsi y algún día podrás conocer Irán. Y yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Si yo quería aprender árabe, o sea, no tenía idea de nada. Yo tenía 8 años. Y cuando llegaron mis 18 años me convertí al Islam en la mezquita de nuestro barrio, y terminé aprendiendo persa y terminé siendo profesor de persa, tal como esa chica me dijo cuando yo era un niño, lo cual es muy interesante, muy interesante. Y bueno, cuando empecé a congregarme en esta mezquita, nos regalaron una beca para conocer Irán y visitar los santuarios en Qom y en Mashhad. Y cuando fui allí, bueno, me enamoré del país y sentí una gratitud muy especial por todo lo que viví. Y a la vuelta me puse a estudiar persa. Primero estudié por mi cuenta, después me han ayudado varias personas en la mezquita. Después contraté a un profesor particular. Y en el año 2014 fui a estudiar directamente a Qom, un año. Y después me regresé en el 2015, continué estudiando y ya dando clases
hasta que en el año 2017 me gané una beca de la Fundación Saadi para estudiar el profesorado de lengua persa para extranjeros allí en, en Irán, en Teherán, la ciudad de Teherán. Y bueno, a partir del año 2017, además de haber conseguido mi título como profesor, estoy estudiando actualmente en la Universidad a Distancia Jameatul Mustafa, la Universidad Internacional Al-Mustafa, la licenciatura en Lengua y Literatura Persa, que me falta muy poco, si Dios quiere, tal vez el próximo año me pueda recibir como licenciado, y tengo entendido que probablemente sea la primera persona de nuestro continente en obtener un título así. Pues sin duda es una historia bastante particular y me he fijado que has nombrado el 2014 cuando empezaste a estudiar y fue justamente cuando yo también estaba estudiando el persa, así que en medio de este océano de particularidades hay un paralelo, ¿no? Podríamos decir en mi caso aquí en España, Barcelona, y en el tuyo en Argentina. Es muy curioso que vayamos a parar a Irán, ¿no? Por lo grande que es el mundo. Eh, Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué entiendes, Leandro, por sufismo y si existe entre los esotéricos chiitas un diálogo entre chiismo y sufismo? Bueno, lo que yo entiendo como sufismo es la respuesta espiritual que se le dio al Islam en una época del Islam donde esto se convirtió en una ideología de control social, y que esto es muy importante entenderlo porque incluso hasta el día de hoy la difusión islamofóbica, es decir, todo lo que es el compendio de desinformación y bombardeo mediático en contra del Islam, hace hincapié. Es decir, el Islam no se presenta como una corriente religiosa, sino como una ideología de control social y político, ¿sí? Entonces, esto lamentablemente en varios lapsos de la historia de los musulmanes fue así, como por ejemplo durante los califatos Omeya y Abbásida, donde la espiritualidad, el mensaje espiritual del Islam fue socavado. Más si tenemos en cuenta que la persona que tenía la facultad de la comprensión profunda del mensaje del Islam fue relegada, que es el Imam Ali. Entonces, el sufismo nació como una respuesta a este contexto. Uh-huh. Y se organizó de una forma particular como cofradías porque necesitaban sortear la censura que existía en ese momento. Es decir, el sufismo, el mensaje espiritual del Islam, tuvo que sortear la censura de los falsos musulmanes, de aquellos que hacían usufructuo del Islam. ¿Sí? Y pensemos que esto no pasó solamente en el contexto del Islam, sino del cristianismo también. No por nada surgieron las órdenes monásticas, no por nada. Y no por nada la literatura jugó un papel muy importante. Por eso se habla de literatura sufí, que eso no es un término del cual yo sea muy amigo, pero sí existe, ¿sí? Y fíjate que uno de los doctores más importantes en teoría literaria de tu país, que es el señor Jesús González Maestro, en su teoría literaria dice que la literatura es la primera que se abre paso hacia la libertad. Uh-huh. Y esto es muy importante, ¿sí? Y parece contradictorio porque muchos islamólogos y orientalistas traducen Islam como sumisión, ¿sí? Sí. Y bueno, sumisión y libertad es como que no hay... Es una paradoja, totalmente. Es una paradoja, pero cuando uno lo entiende semánticamente y
morfológicamente, uno verá que Islam está emparentado con la palabra salam, que significa paz, ¿sí? Entonces, cuando traducimos Islam como sumisión, no hay que imaginárselo como una persona que está tiranizando a otra y te dice, bueno, yo te digo lo que tú tienes que hacer, si no serás castigado. Sino, debemos imaginarnos ese abrazo que uno le da al papá cuando llega de algún lado y le dice, hola papá, y le da un abrazo y uno se entrega en alma a aquella persona que abraza. El Islam es esa sensación, si lo podemos resumir. Y por eso hablamos de libertad en este contexto. El sufismo fue eso, ¿sí? Se organizó en cofradías y eso terminó en otra cosa, ¿sí? De hecho, lo que hoy vemos en Occidente como sufismo es algo que está muy alejado. Incluso hay gente que plantea sufismo sin Islam. O gente embustera que plantea que el sufismo es algo común a todas las religiones, que está por encima de las religiones. Que uno como judío o como católico puede ser un sufí, como por ejemplo esta la teoría de Idris Shah. ¿Por qué? Porque hay gente, sobre todo orientalistas e islamólogos, que consideran que del Islam no podría salir algo como el sufismo. Dicen, el Islam es algo tan tosco, tan bruto, tan salvaje, que no podría generar algo así. Que en realidad el sufismo o el irfán son ideas de los pueblos conquistados que las metieron en el Islam. Esto queda refutado cuando uno ve la vida y obra de los 12 santos imames, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, la epopeya de Karbala, del imam Hussein, ve un misticismo tan fuerte, sobre todo porque se le dio la espalda al mundo, ¿sí? Es decir, al imam Hussein en un momento le dicen, ¿por qué no mejor te vas a Yemen, allí organizas un ejército, atacas la Meca y después terminas atacando Siria y derrotarás a tu enemigo Yazid? Y el imam Hussein, la paz con él, responde así, de que el objetivo de su levantamiento no es político, sino poner la verdad sobre la falsedad. Le da una respuesta espiritual, ¿sí? Entonces, la gnosis, la espiritualidad del Islam parte del Islam mismo. Después, todo lo que es el desarrollo del sufismo, lo que después del sufismo se ha hecho también usufructo político, ¿sí? Porque los genízaros estuvieron metidos los sufis y bueno, muchas cosas que excedería a explicarlo en este contexto, ¿sí? En esta acotada entrevista, pero cabe destacar esto, ¿sí? Cabe destacar esto. Entre los místicos, entre los practicantes de la espiritualidad islámica, sin lugar a dudas que hay denominadores comunes, ¿sí? No por nada, en todas las cofradías, tarifas, ¿sí? Sufis, el hombre fundante, el primero de la sílsila, es el Imam Ali, excepto en una que es la Naqshbandiyya, ¿sí? La Tariqa Naqshbandi, ¿sí? Pero en la Tariqa Naqshbandi, bueno, en primer lugar que Naqshbandi es una palabra persa, ¿sí? Y segundo, que varios otros imames los 12 imames están en la sílsila de los Naqshbandi y que además los Naqshbandi tienen ¿cómo se dice esto? Un apego, una atracción particular por Salman al-Farsi, ¿sí? Para ellos Salman al-Farsi es un personaje muy, muy particular, muy importante, ¿sí? Entonces yo creo que
Aquí, en esta explicación, podemos trazar con los hermanos sufíes muchas similitudes, pero teniendo en cuenta que la fuente de toda sabiduría y espiritualidad está, sin lugar a dudas, en los 12 imames. Pues esto ha sido una respuesta muy interesante y para reflexionar mucho. Me ha llamado mucho la atención esto que has dicho de los sufís, de sortear la censura, porque corrían unos tiempos que, bueno, eran unos tiempos que como mínimo se podía decir que eran durísimos. Por otro lado, el tema de definir el Islam como sumisión es algo que a mí me ha pasado personalmente. Cuando dices ya la palabra sumisión, automáticamente ya se produce un rechazo como un cerrojo que se echa automáticamente y no tiene nada que ver con eso, como has explicado perfectamente. Y por otro lado, quiero añadir con esto que estabas explicando de los imanes, que lo que has explicado del martirio del imán Hussein, de que podría haber armado un ejército y no lo hizo, yo creo que estaba haciendo referencia a que la verdad no se dice, la verdad se siente. Y esto es algo bastante místico que pueden entender los chiitas y los sufís de una manera más flexible, serán más flexibles para entender esto. Me gustaría preguntarte, Leandro, la figura de Fátima en el Islam, ¿cuál es el valor que tendría en el sunismo y en el chiismo? ¿Sería una equivalencia a la Virgen María en el cristianismo? Bueno, cabe destacar lo siguiente. Realmente para los chiitas, es decir, las imágenes femeninas son muy importantes, ¿sí? Porque, es decir, distinta, antagónica a la imagen presentada del Islam como patriarcal y centrada en lo masculino. Lo cierto es que en la historia coránica y en la historia de los 12 santos imames, incluida la sira, es decir, la hagiografía del profeta del Islam, las mujeres tuvieron unos roles muy, muy importantes, que excedería a esta entrevista poder detallar todos y cada uno. Pero como te dije anteriormente, hay un personaje femenino que es el más importante al punto de que tiene el rol de ser una de las 14 infalibles y la única mujer de esos 14, que es Fátima Zahra, la santa y noble hija del profeta, que en primer lugar es la dama de los secretos, porque no tenemos fuente de cuándo nació, ¿sí? No tenemos fuente de cuándo falleció, cuándo martirizó, es decir, Fátima Zahra fue martirizada, y no tenemos fuente de dónde está enterrada, ¿sí? Y estos son 3 secretos que nos da la idea de la impecabilidad de esta personaje, ¿sí? Que es realmente muy importante. Es decir, en primer lugar es la mujer en cuya sangre estaba mezclado la profecía con el imamato. Es decir, ella, hija del profeta, se casó con el imam Ali y a su vez engendró a 2 imames, que son Hassan y Hussein. Y esta es una de las razones por la cual su jerarquía espiritual es tan grande. Ahora bien, muchos dirán, porque esto está de moda, sobre todo con los falaces análisis feministas, que dicen, bueno, es apreciada en tanto y en cuanto sus relaciones con los hombres, por ser madre de tal, por ser hija de tal y esposa de tal. Más cuando nosotros observamos las liturgias de los chiitas, nos encontramos con
con una liturgia de altísimo nivel y estima espiritual, que es el llamado Hadithul Kisa, la narración del manto, que también tenemos su traducción al español. Este hadith es un noble hadith, es una noble tradición oral que los chiitas recitan, sobre todo los miércoles a la noche, en búsqueda de protección y en búsqueda de las bendiciones divinas. El hadith termina con que Dios bendice a toda reunión de chiitas donde se recuerde estos dichos, este hadith, y es un hadith muy importante porque narra la historia de Fátima, donde primero llega el profeta, donde después llega el imam Ali, el imam Hassan, el imam Hussein, y terminan todos reunidos bajo un manto yemení, y donde el ángel Gabriel ve esa escena de ternura y le dice a Dios que está Fátima con su esposo, con su padre y con sus hijos. Es decir, cuando el ángel Gabriel le informa a Dios, hace primero referencia a Fátima y no a los demás, ni siquiera al profeta, donde esto da una idea del nivel espiritual que tiene esta mujer, descrita también como Sayyidatun Nisa, ¿sí? La señora de las mujeres de los universos, que justamente es el adjetivo con el cual Dios en el Corán describe a María. Por eso, el rol de intercesión y de contención que los devotos católicos, sobre todo, sienten respecto a María, es lo que los chiitas sienten respecto a Fátima. Y tal vez, seguramente, no sea una casualidad que ahí en Portugal está la Virgen de Fátima, ¿sí? Ahí hay una casualidad que da mucho que pensar, ¿sí? Porque las casualidades en el mundo espiritual no existen, de que hay una aparición de la Virgen María con el nombre de Fátima. Y esto es una casualidad que realmente nos tiene que hablar, nos tiene que llevar a la reflexión, sobre todo entendiendo que en la fe chiita se considera que la madre del imam Mahdi es una mujer cristiana, ¿sí? Que la trajeron en realidad desde Occidente cuando los abbásidas luchaban contra los bizantinos, y que era una mujer de origen noble, y que además en la manifestación del Mahdi también estará presente Jesús, ¿sí? Jesucristo. Entonces, estos tres puntos tan importantes nos tienen que llevar a la reflexión de el entendimiento y el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes. Con respecto al sunismo podemos decir lo siguiente, que Fátima es respetada, pero no al nivel de los chiitas, por lo que expliqué antes, ¿sí? En el chiismo hay un rol y un rango espiritual particular, mientras en el sunismo es solamente apreciada como una familiar del profeta. Mas los suníes hacen mucho hincapié en lo que le llaman Ummul Mu'minin, la madre de los creyentes, que es Aisha, la hija del primer califa Abu Bakr. Entonces la imagen femenina en el sunismo estaría más en Aisha que en Fátima, ¿sí? Entonces aquí, y bueno, realmente es interesante entender el rol femenino del chiismo, ¿sí? Con Fátima, y después en todas las mujeres que hubo en la hagiografía, tanto el profeta del Islam con su esposa Jadilla, como en todos los imames, y todos los imames tuvieron una mujer que los acompañó, ¿sí? Por eso en el Islam no es que hablamos de hombres, sino de familia, es decir, cuando hablamos es decir, una de las formas de llamar al chiismo es
la escuela de Ahlul Bayt, ¿sí? Es decir, la escuela de la familia profética. No es que se habla de Ali nada más, ¿sí? Sino la escuela de la familia profética, donde también existen, por ejemplo, la hermana del Imam Hussein, Zainab, la hija del Imam Hussein, Ruqayya. Es decir, el elemento femenino en el shiismo tiene un rol que realmente es muy, muy importante. No por nada, las mujeres en el shiismo tienen un desarrollo frente a la comunidad mucho más importante que en otras escuelas. Y aquí también llamó a la reflexión a nuestros oyentes. Bien, muy interesante, Leandro. Ahora que dices, hemos mencionado ya varias veces la figura de Mahdi. Quizás sea el momento de abordar el tema. El Mesías que están esperando en el chiismo es el 12º imán. ¿Podrías decirnos brevemente quién sería este personaje, qué rol juega en el papel gnóstico islámico? Has dicho que Mahdi vendrá junto a Jesucristo, lo cual eso ya de entrada niega. Hay sospechas que dicen que Mahdi es Jesucristo. Entonces a mí esto me tengo dudas, ¿no? De si sería o vendrá junto a él. Y por otro lado, si crees que Mahdi llegará físicamente o su llegada es algo que tenemos que despertar adentro, como esta expresión de despertar al Cristo interior. ¿Qué opinas de todo esto, Leandro? Bueno, la verdad la pregunta es muy buena y muy profunda. En primer lugar, cabe destacar que el Imam Mahdi no es Jesucristo, sino que su misión se dará mano a mano junto con Jesucristo, y que también varios otros profetas se aparecerán en ese momento, donde se instaurará un ciclo de justicia divina por muchos años, así como todos estos años hemos tenido años de injusticia. Habrá un ciclo de oro de justicia instaurado por el Mahdi. Hay una creencia particular del shiismo que es el Raya, ¿sí? O el regreso, que es que los 12 santos imames vendrán aquí a cumplir su deber, que es el de guiar a la humanidad, ¿sí? En términos absolutos, y que los chiitas están a la espera de eso. Ahora bien, otras religiones también creen lo mismo. No por nada los judíos creen en la venida del Mesías, no por nada los zoroastrianos creen en la venida del Saoshyant, no por nada los budistas creen en la venida de Buda Maitreya, ¿sí? Pero el clímax, el sumum de esta creencia está en el Imam Mahdi. ¿Por qué? Porque los chiitas creen en que el Imam Mahdi está vivo, vivo como tú y vivo como yo, ¿sí? Solo que está oculto ante nuestras miradas y Dios le conservó la salud todos estos años, ¿sí? Desde la última vez que lo vieron en Samarra, en Irak, lo que es Irak, hasta el día de hoy. En primer lugar, tuvo una ocultación menor, ¿sí? Con sus 4 embajadores, y después indicó que por mucho tiempo él estaría oculto y que supliquen por su venida, ¿sí? Entonces, él hará su aparición y su misión en carne, pero los los, eh, los creyentes a día de hoy pueden establecer una conexión espiritual con él, tal como vos indicabas en tu pregunta, ¿sí? Es decir, hay gente que ha tenido su conexión espiritual con él, pero que con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que dice que tiene encuentros con él o conexión con él y son farsantes y quieren manipular a la gente. Una de las condiciones para determinar que una persona es veraz es que una persona que tiene un contacto espiritual o carnal con el Imam al-Mahdi nunca lo va a decir. Y esto es muy Entonces, ¿cómo lo importante. vamos a identificar si no lo va a decir?
es decir, ¿cómo lo identificamos? Porque esa persona tomará decisiones y nos guiará de una forma que sabemos que algo así, algo semejante, no puede venir de esa persona, sino de una guía que viene de más arriba. ¿Se entiende? Vale. Entonces, hay que tener perspicacia, basira, para poder identificar a las personas que realmente tienen una conexión. Y también se invita a que los creyentes le hagan regalos, le lean el Corán por él, ¿sí? Regalos espirituales, y que hagan mucha súplica por él. Hay la súplica del Faraj, constantemente los chiitas repiten, y que bueno, ellos establecen una conexión con él y se le ruega a Dios su manifestación para que el mundo de una vez por todas se redima ante tanta opresión. Es decir, una de las cosas que nosotros vemos, que en este mundo las cosas se complican cada vez hay más y más control de todo tipo, y es porque está cada vez más cerca el momento de la libertad, que es el momento de la manifestación del Imam Mahdi. Eso es así, y bueno, rogamos para que sea cuanto antes. Hay una súplica muy característica chií también que se denomina Dua Kumail y fue predicada por el Imam Ali a uno de sus siervos. Es como una especie de, digamos, no, mantra o una cosa así que te ayuda pues como a conectar con el creador a través de uno de sus enviados. Sin embargo, esto no aparece en el Corán. ¿Estaría dentro de la Sunna esta súplica, Leandro? Explícanos en qué consiste esta oración que nos dejó el imán para todos nosotros y a qué nos conllevaría la recitación de dicha súplica. Bien, en primer lugar, hacemos referencia a un libro, ¿sí? Dado que en el shiismo, además del Corán, si bien libros revelados por Dios solamente hay uno, hay varios libros que son de mucha importancia, ¿sí? Como hablamos anteriormente, el Nahjul Balagha, ¿sí? Del Imam Ali, que es una recompilación de lo que el Imam Ali nos legó. También existe del cuarto imam, el Sahifatu Zayadiyya, ¿sí? Las páginas de Sajjad, que también es conocido como los Salmos del Islam. El cuarto imán vivió en una época de una opresión muy grande y bueno, tuvo una vida que se destacó más por lo espiritual, y esas súplicas nos llegan hasta el día de hoy. Y después está lo que conocemos, que en toda casa de los chiitas está, el Mafatihul Jinan, ¿sí? Las llaves del paraíso, ¿sí? Las llaves de los paraísos, ¿sí? Que son una serie de súplicas. Es un libro muy grande, por lo general se comercializa con reducciones, ¿sí? Donde están todas las súplicas y prácticas espirituales de los 12 santos imames, el profeta y Fátima Zahra, que fue un libro compilado por el Sheikh Abbas Qami, ¿sí? Que realmente tiene una historia muy milagrosa, porque cuando él entregó a la editorial este libro, se dio cuenta que él no había practicado todo lo que había en ese libro, todo lo que él había compilado, y se dedicó varios años a practicar todo lo que él compiló ahí, y después lo entregó. Y hasta el día de hoy, en toda mezquita de los chiitas y en toda casa de chiitas, este libro está presente. Esto habla de la bendición que Dios le dio a este noble hombre, ¿sí? Porque él escribió muchos otros libros que no tuvieron tanto éxito como este. Pasaron siglos y todos los chiitas tienen este libro de súplicas, salutaciones, liturgias en sus manos. Entre ellos fue recopilada una súplica del Imam Ali dictada a uno de sus discípulos, Kumail ibn Ziyad, que es una de las súplicas más importantes de los chiitas, que por lo general se congregan los jueves a la noche, es decir, para
recibir el viernes, ¿sí? Para recibir el viernes, donde se recita esta súplica, que es una súplica de muy alto nivel espiritual y que realmente los beneficios espirituales para el creyente son muy grandes. De hecho, se dice que si uno no la puede leer todos los jueves, que por lo menos la lea una vez en el mes, y si no la puede leer una vez en el mes, que por lo menos la haya leído una vez en la vida. La tenemos en español, así que el que quiera la puede consultar y practicarla los jueves a la noche, que realmente tiene una salmodía, una belleza fonética muy destacada. Y bueno, esta es una de las prácticas más importantes espirituales del shiismo, que es la congregación para la recitación de el Dua Kumail. Hay una frase que dice: Ya nur al-mustahishina fi dhulam, ¿sí? Oh luz resplandeciente en el medio de la oscuridad, ¿sí? Que dice así, que digamos hace referencia a lo que es Dios como guía, como luz, en medio de un mundo oscuro, en un mundo donde si no tuviésemos su guía, realmente no iríamos a ningún lado. Prueba de esto es que las grandes civilizaciones del mundo tienen un componente religioso abrahámico indubitable, ¿sí? Una de las cosas que una de las conclusiones a las cuales podemos arribar de esta súplica. También le llama a Dios, oh anhelo de los místicos, ¿sí? Todo místico de cualquier religión anhela esa intimidad con Dios Altísimo, ¿no? También dice que, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces se nos muestra religión como punitivista o la religión como simplemente como un cuco para meternos miedo. Y dice el Dua Kumail, ¿cómo puede ser que después de lavarte a una persona la arrojes al infierno? Eso está lejos de ti, dice esta súplica. Y eso es muy lindo, ¿no? Saber de que el Dios verdadero, el Dios creador, el que nos trajo a este mundo, que nos sacó de la inexistencia a la existencia, es una persona, no es una persona, pero es un ser que quiere lo mejor para nosotros y que nos ama profundamente. Bien. Esto, yo la súplica de Dua Kumail, yo la conocí en un disco que compré en Isfahan de música, que cantaba Mohammad Esfahani, que es un músico famoso de Irán, y bueno, la canción es que era una recitación más que una canción, ¿no? Y todo el disco estaba en farsi, estaba en persa, menos esta, que estaba en árabe, lo cual me extrañó bastante, pero cuando empecé a escuchar aquello sin entender lo que decía, automáticamente yo ya vi que había una conexión muy bella y muy interesante, y a veces lo escucho porque es algo que te ayuda muchísimo. La manera de cómo lo dice, bueno, realmente es que el árabe es una lengua que, recitado exactamente como tiene que sonar, pues te lleva a otras esferas, por así decirlo. Así que es bastante interesante esto. Y Leandro, una pregunta así muy breve. ¿Por qué el chiismo ha estado perseguido históricamente? ¿Por qué siempre ha sido una minoría, excepto en Irán actualmente? Bueno, esto tiene que ver con lo que hemos explicado a lo largo de esta entrevista, es decir, cuando sucede el martirio del profeta, la orden que había por parte del mismo santo profeta era seguir con Imam Ali. Pero sucedió que en su muerte se produjo un hecho en la comarca de Bani Saqifa que impusieron, tomando como criterio la forma de organización preislámica, tribal, a Abu Bakr como
como califa. El califato de Abu Bakr se terminó imponiendo por la fuerza. De hecho, ellos atacaron a la casa de Fátima y Ali, produciendo daños muy grandes, entre ellos el martirio de Fátima, y eso fue el puntapié de toda la persecución que sufrieron los chiitas. Al punto, esto cabe destacar, incluso para quienes no son musulmanes, para que puedan tener un criterio de definir la verdad, la falsedad cuando se habla de Islam, que en los califatos de Abu Bakr y Omar hubo guerras contra otros países. Pero durante el califato de Ali solamente hubo guerras adentro, hubo guerras de ciertos musulmanes hipócritas contra el imam Ali. Gracias a esas guerras se pudo imponer Muawiyah, ¿sí?, uno de los omeyas, ¿sí?, que el clan omeya fue justamente un clan politeísta que combatió al Islam y a su profeta desde el comienzo, y continuaron esta guerra ya con el título de musulmanes, pero continuaron esta guerra contra la Santa Casa Profética, ¿sí? Es decir, el Imperio Omeya no fue el Islam como se habla, ¿sí? Hoy, por ejemplo, uno agarra un libro de historia de España y dice, bueno, el Islam llegó con el califa Al-Mansur y, bueno, no fue el Islam, fueron los omeyas. Fue un imperio árabe que había dejado de lado la tradición profética y ellos se ocuparon de perseguir a la casa profética y a sus seguidores. Y esa es la razón por la cual durante muchos años el chiismo fue perseguido y reducido a minoría. De hecho, que hoy exista el chiismo es un milagro, y ese milagro, ¿sí?, es prueba de su veracidad, porque recordemos que cuando el imam Hussein fue masacrado, ¿sí?, que fueron 72 compañeros rodeados por 3.000 soldados de los omeyas, nadie lloró por él. Mas hoy somos millones de chiitas que día a día derramamos nuestras lágrimas por el Hussein, y eso en sí mismo es un milagro y es muestra de la veracidad del chiismo. Y también se puede indicar que de todos los sistemas religiosos habidos y por haber, el chiismo es el sistema religioso que menos sangre ha derramado en la historia de la humanidad. Con lo cual, esto habla de su superioridad moral y filosófica. Interesante esto. Entonces, ¿podríamos decir, Leandro, que el chiismo tiene más tolerancia frente a otras religiones, como el cristianismo o el judaísmo, a diferencia del sunismo? ¿O eso depende más bien de cómo se lo tome cada uno? En términos generales, el chiismo sin dudas es una religión mucho más tolerante frente a las demás que otros sistemas religiosos. Y esto cabe destacar porque, es decir, prácticamente nunca en todos estos miles de años se ha dado con el poder. Entonces siempre ha utilizado la persuasión. Incluso vemos, por ejemplo, en tiempos actuales, de que si bien la República Islámica de Irán tiene una injerencia en Siria y en Irak, no utiliza la fuerza para imponerle a los demás, a los suníes, el chiismo. Al contrario, el ISIS en estos años, que fue derrotado entre otros por Irán, su pensamiento era te sumas a nosotros o mueres o serás esclavo. Y así es como lamentablemente
muy a nuestro pesar, muy a pesar de la mirada de los musulmanes sinceros que odian la violencia, se produjo un genocidio en contra de cristianos, en contra de los yazidíes kurdos, en contra de los chiitas, en contra de los alawitas y en contra de otros sunitas que no aceptaban esa ideología de odio del ISIS, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que en la masacre de Speicher, ¿sí? Ahí en las orillas del río Éufrates, en pocos días, que esto quedan registros fotográficos y fílmicos, el ISIS asesinó a 14.000 chiitas en muy pocos días. Y esto realmente da una idea de la diferencia que existe, de la cuestión de la violencia y la tolerancia del chiismo frente a otros sistemas religiosos. Bien, vamos con la última pregunta, Leandro. Sería si, con todo esto que estamos hablando del chiismo, si existe cierta compatibilidad con el cristianismo, especialmente. Cuando te referís con compatibilidad, ¿a qué haces referencia exactamente? Porque el cristianismo católico, como tiene los sacerdotes, tiene el papa y todo esto, sería similar al chiismo. El tema de las procesiones que hacemos en el sur de España sería también como la Ashura que hacen los chiíes en Irán. Es decir, hay ciertos elementos en el cristianismo que los veo que son muy parecidos a los chiíes. Bien. Bueno, en primer lugar cabe destacar que yo no soy muy amigo de las analogías. ¿Por qué? Porque las analogías invitan a las personas a pensar mecánicamente y de forma maniquea, ¿sí? Sí. Entonces terminan haciendo denominadores comunes y bueno, se hace una ensalada ahí que no se entiende nada. Entonces, destacamos lo siguiente. Cristianismo y cristianismo católico apostólico romano es un sistema religioso y el islam chiita duodecimano es otro, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, ¿sí? Si son dos desarrollos filosóficos, teológicos, históricos, políticos distintos. Pero hay llamativamente ciertas cuestiones que dan una, ¿cómo se dice? Una figura de similitud. Y esto es una de las razones por la cual en la Europa mediterránea hay más interés por el chiismo, lo mismo que en América Latina, mientras en la Europa sajona hay más difusión y más aceptación del sunnismo, ¿sí? En primer lugar, porque el sunnismo dice, bueno, el libro, ¿sí? Tal como los protestantes dicen, sola escritura, soli Dei gloria, sola escritura, ¿sí? Entonces, también, por otro lado, entendemos de que el sistema religioso del cristianismo católico apostólico romano hace hincapié en la sucesión apostólica mediante Pedro, que esto es muy parecido a cuando el profeta elige al Imam Ali, ¿sí? Segundo, que el chiismo y el catolicismo son religiones más filosóficas y racionales, es decir, racionales y filosóficas que dogmáticas, mientras el protestantismo y el sunismo son más dogmáticas que racionales. Por otro lado, derivado de esto, podemos destacar también que los católicos entienden que sus imágenes, ¿sí?, no son objetos de adoración, son el arte sacro, que esto es otra cosa,
¿sí? Por lo tanto, el catolicismo en su manifestación cultural es mucho más colorido que el protestantismo, ¿sí? Algo parecido pasa entre chiismo y sunismo. No es casualidad que el arte caligráfico esté mucho más desarrollado por persas y turcos que por otros sectores del Islam. No es casualidad que, por ejemplo, los santos imames se los dibuja, aunque algunos son reacios a esto, pero tenemos imágenes, tenemos arte sacro, que lo podemos caratular así, aunque a algunos no les va a gustar esto, pero bueno, es una etiqueta nomás. Como por ejemplo Farsian, ¿sí? Que dibujó, por ejemplo, el momento del martirio del Imam Ali o el momento del sacrificio de Abraham, ¿sí? Y también, por ejemplo, podemos notar todo este colorido de las procesiones, ¿sí? Recordemos que esta tradición de ir a visitar las tumbas de los siddiquín, ¿sí? De los veraces, de los justos, es una tradición común entre judíos, cristianos y musulmanes, es decir, las catacumbas cristianas, sí, donde se reunían los cristianos, hacían justamente eso. Se juntaban ahí, rezaban y se lamentaban por los martirios, ¿sí? Y esto en el chiismo se expresó, como vos ya sabés, ¿sí? De una forma muy voluptuosa y muy enérgica. Y ahí tenemos otro denominador común interesante entre católicos y chiitas. Y después también cabe destacar que al ser religiones racionales y son sistemas religiosos que se pudieron encajar mejor a las identidades nacionales y absorber elementos de ahí, ¿sí? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, muchas tradiciones indoeuropeas que están presentes de alguna forma en el catolicismo, y también vemos que, por ejemplo, en el chiismo y se ha introducido, por ejemplo, el Noruz, ¿sí? Que además es una fiesta nacional y tiene alguna significación, alguna sincretismo con la religión, ¿sí? Y esto, a los ojos de otros sistemas religiosos y otras posturas de orden más dogmáticos, se ven como blasfemas, herejías, cuando lo cierto es que una visión superadora de que Dios se manifestó de distintas formas, ¿sí? Es decir, el punto de conexión entre el paganismo y el monoteísmo es la creación, ¿sí? Es decir, obviamente todos rechazamos la idolatría, pero el honrar a la naturaleza, uno no puede decir que eso no es monoteísta. ¿Por qué? Porque fíjate que el Corán dice que todo lo creado es donde uno da la vuelta, ahí está la faz de Dios, y Santo Tomás de Aquino dice que la elocuencia divina es la creación. Entonces, que religiones antiguas se hayan acercado a Dios mediante la naturaleza y sus signos, y el fin es Dios, es el creador, ¿sí? Entonces uno lee un libro, ve las letras, lo lee, y después termina hallando al autor del libro. ¿Se entiende? Bien. Para ir cerrando, Leandro, si quieres añadir algunas palabras de iniciación o de invitación o bienvenida para los que desconozcan esta rama del Islam, sin duda interesantísima y muy enriquecedora para el espíritu. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecer nuevamente por este espacio. Creo que fue una charla muy profunda que hemos tenido. Quiero desearles a todos que Dios les brinde la guía, que les brinde el conocimiento, que Dios, amén del sistema religioso que elijan. Dios dice en el Corán que aquellos que sean justos crean en Él,
y obran el bien no tendrán nada que temer. Dicho esto, los invito a conocer más del Islam y más del chiismo, que se acerquen a nosotros, a nuestras comunidades, que tomen contacto, desprejuiciándose, que estén cautos del bombardeo mediático, así como nuestros padres nos comentaban que no creamos todo lo que aparece en la televisión. Bueno, hoy no creamos todo lo que aparece ni en la televisión, ni en las redes sociales, ni en la información masiva, porque todo eso se hace por algo, todo eso está trabajado mediante algoritmos que son alterados por centros de poder que invierten, que inyectan mucho dinero para manipular las cosas. La manipulación informática y mediática es grandísima. Los invito a la reflexión, a que disfruten de un libro, a que disfruten de la introspección, algo que nos falta muchísimo en esta época, y que también sean sinceros consigo mismos en sus cuestionamientos y busquen establecer lazos con personas de conocimiento. De la misma forma, háblense a sí mismos de forma desprejuiciada y piensen qué cosas odiamos y por qué. ¿Qué cosas amamos y por qué? ¿Cuáles son nuestros criterios para aborrecer algo y acercarnos a algo? ¿Acaso nuestros criterios son correctos? Si mejoramos el criterio, ¿hacia dónde vamos a llegar? La respuesta a este planteamiento lo tiene sin lugar a dudas el Islam chiita duodecimano. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Leandro Hassan Bracamonte, profesor de lengua y literatura persa, director del espacio Salman Farsi de la Argentina. Ha sido maravilloso, ha sido sublime. Yo creo personalmente que has pulido la visión y la imagen del chiismo. Es una invitación muy abierta hacia la reflexión, palabras muy profundas, entrevista muy profunda. Va a quedar ahí, va a quedar en YouTube para quien quiera interesarse según la cuestión que sea. Yo creo que el asunto del chiismo queda zanjado en esta entrevista, donde hemos tocado múltiples perspectivas, múltiples aspectos del desconocimiento y de la ignorancia que hay referente al chiismo, y he escuchado tus palabras muy atentamente y había cosas que no sabía, es decir, que el primero que ha aprendido aquí ha sido el entrevistador, que es un servidor. Espero de corazón que nuestros oyentes aprendan también y sus corazones se queden más suaves para comprender la profundidad que hay detrás de todas las visiones que existe, de todas las religiones. Todo es una invitación hacia conocer lo mismo. Yo pienso que al final todos los seres humanos tenemos algo en común y es la paz, la búsqueda de la paz. Eso es lo importante. El chiismo está en esa búsqueda. Además, es una búsqueda muy particular, muy llamativa, muy bien desarrollada, como nos has estado explicando aquí, con este desarrollo que hay en el duodecimano. Y, en fin, Leandro, es que estoy sin palabras. Has estado magistral, hermano, humildemente. Muchísimas gracias por haber colaborado en Espacio Persa desde Barcelona, de madrugada, y que tengas un día, una semana y un año como la recitación de Dua Komail maravillosos. Espero que puedas continuar adelante con estas enseñanzas, con tus estudios de persa, con la divulgación del chiismo a través de todo el mundo, del habla hispana. Muchísima suerte, Leandro Hassan Bracamonte. Aquí estamos para servirte. Si queremos ponerte en contacto contigo, tenemos tu espacio también. Así que muchísimas gracias nuevamente, Leandro, por tu amabilidad y por haber colaborado con nosotros hoy en Espacio Persa. Muchísimas gracias, Javier, que estés bien. Éxitos y buena semana para todos.